En el video anterior vimos el teorema de convergencia monótona. Recordemos, este teorema lo que nos dice es que si tenemos una sucesión de funciones no negativas monótona creciente y son medibles, donde además convergen puntualmente a una función, digamos, x, es decir, convergen para toda x en el dominio, entonces el límite es medible, esto ya lo sabíamos, pero el límite con el proceso de integrar son intercambiables, o en otras palabras, la integral del límite de la función, en donde este límite, recordemos, pues es precisamente el f de aquí, este f, el límite de esta sucesión es igual al límite de las integrales. Es decir, vean, la parte sutil de este resultado es que conecta dos sucesiones aparentemente distintas. El lado derecho de esta igualdad nos está hablando del límite de esta sucesión de números reales que podrían ser, bueno, de hecho es una sucesión de números reales extendidos, y nos habla de la convergencia de esta sucesión de números, la integral de cada uno de ellos, de esta sucesión de números con la integral de una cierta función f, donde aquí no hay una sucesión de números reales extendidos. Aquí solamente del lado izquierdo está la integral de una cierta función muy específica f. ¿Qué función es? Pues es la función que resulta de ver cómo es el límite de esta sucesión de funciones puntualmente para cada x. Y me dice, bueno, esta es la integral usual. Lo que está haciendo este resultado es conectar la integral de este límite con el límite de las integrales de cada uno de los elementos de la función, donde, insisto, la integral de cada uno de los fn's, que son estas que puse acá, son números reales extendidos. Y lo que me está haciendo este resultado es vincularlos. Entonces, intercambiar el proceso del límite con el de la integral no es una tarea sencilla, porque en general no es posible. Se requieren ciertas hipótesis que son los que teoremas como el teorema de convergencia monótona nos da. Lema 5.9. Lema de Fatou. El lema de Fatou dice: si fn es una sucesión de funciones no negativas medibles, entonces la integral del límite inferior de la función de la sucesión es menor o igual al límite inferior de la sucesión de integrales. Aquí hay varias cosas en juego. Primero, noten cómo las hipótesis sobre la sucesión son muy pocas. Solamente se le pide que sean funciones no negativas y medibles. No se le piden monotonía, no se le pide convergencia puntual. Sin embargo, el costo de esto es que no vamos a obtener, primero, una igualdad aquí en el proceso de intercambio de límites, ni tampoco podemos hablar del límite de la sucesión, porque esto no garantiza que exista. Recordemos, sin embargo, que el límite inferior y el límite superior, como vimos, siempre existen. Bueno, siempre existen para una sucesión de números reales, y en particular aquí para sucesiones de funciones también podemos hablar de esta función, de la función límite inferior de una sucesión de funciones. Recuerden el corolario que vimos hace un par de videos, 1 o 2 videos atrás. Entonces lo útil de este resultado, repito, es que no necesitamos grandes hipótesis sobre esta sucesión. Basta pedirle medibilidad y que sean no negativas para poder establecer esta desigualdad. Veamos la demostración. Consideremos la función para cada m, gm de x, bueno, no voy a escribir la x, gm como el ínfimo de todos los elementos de la sucesión, tomando el ínfimo en los n's mayores que este m fijo, es decir, es el ínfimo del fm, fm más 1, fm más 2, etc. Bueno, por construcción tenemos que esta función satisface lo siguiente. Es claro que, primero, para cada m, gm es menor o igual que gm más 1. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es
tomar el ínfimo en el lado izquierdo sobre un conjunto mayor que el ínfimo que estamos tomando en el lado derecho. Si este m lo reemplazamos por m más 1, entonces esta lista de funciones sobre las cuales estamos tomando el ínfimo decrece en el caso del lado derecho. Por lo tanto, esta es una sucesión monótona, creciente. Por otro lado, esta sucesión GM tiene un límite. ¿Quién es su límite? Bueno, al ser una sucesión creciente en los reales extendidos, es claro que esta función debe de tender, para cada x, debe de tender a el supremo de la sucesión. ¿Por qué existe este supremo? Porque estamos en los reales extendidos. Es decir, estas funciones GM, podemos pensar que estas funciones están acotadas. ¿Por quién están acotadas? Por infinito. Insisto, estamos en los reales extendidos. Entonces, al ser una sucesión creciente y acotada, su límite existe en los reales extendidos y el límite es precisamente el supremo de la sucesión. Notemos lo siguiente. ¿Quién es el supremo de esta sucesión? Por construcción, entonces, este es el supremo sobre m del ínfimo. Voy a escribirlo aquí, el supremo sobre m del ínfimo sobre los n's mayores o iguales a m de la sucesión fn. Y esto es precisamente lo que nosotros llamamos el límite inferior de fn con un n aquí. El límite n, el límite inferior sobre n de la sucesión fn. Entonces, puntualmente, y esto sería 2, puntualmente, esta sucesión converge al límite inferior de la sucesión original, y aquí me faltó evaluada en x. Bueno, ¿qué podemos entonces hacer ahora? Tenemos que la integral de el límite inferior de fn respecto de mu, estoy empezando del lado izquierdo de lo que quiero probar, es por esta razón, esto es precisamente, esto es la integral sobre x, y aquí lo pondré a continuación. Este límite inferior es precisamente el límite puntual de GM respecto de mu. ¿Ok? Recuerden, cuando existe el límite, entonces el límite inferior coincide con el límite superior. En este caso, estoy simplemente reescribiendo a este límite inferior de Fn, que es esto que aparece aquí, como, podría escribirlo como el supremo de GM, pero me interesa más decir que es el límite de esta sucesión. ¿Ok? Ya lo escribí de esta forma. Entonces, la integral del límite de esta sucesión, la cual es una sucesión de funciones monótonas, no negativas, y además vimos que las funciones definidas de esta forma en este resultado de hace 1 o 2 videos son funciones medibles. Entonces significa que por el teorema de convergencia monótona yo puedo intercambiar el límite con la integral, y esto me queda precisamente que es el límite sobre m de la integral de GM de mu. Esto es por teorema de convergencia monótona aplicado a GM. Trabajemos entonces con el lado derecho de esta igualdad. Yo afirmo que G de m es menor o igual que Fn si m es menor o igual que n. Es claro de la definición del GM. Recordemos, GM es este ínfimo que de forma explícita es el ínfimo sobre el conjunto FM, FM más 1, FM más 2 en adelante. Si n es mayor o igual que m, significa que aquí adelante uno de estos es el enésimo elemento de la sucesión, el Fn. Por lo tanto, el ínfimo de todos tiene que ser menor o igual que el enésimo de estos. Entonces, esto sucede.
Es claro que si el n no es mayor que el m, si no está hacia la izquierda, entonces no podríamos garantizar que esté en este conjunto y la desigualdad no es válida. Bueno, una vez tomando en cuenta esto, por monotonía de la integral, entonces tenemos que la integral de gm en todo el espacio es menor o igual que la integral de fn respecto de mu en todo el espacio, otra vez, si m es menor o igual a n. Esto implica entonces que si tomamos el supremo sobre los n's, este lado se va a quedar igual. Si tomamos el supremo sobre los n's que satisfacen esta condición para que esta desigualdad siga siendo válida, entonces esta parte va a ser menor o igual que el supremo sobre los, nuevamente, m's menores o iguales a n's de estos números. Aquí ya tenemos números reales, tenemos estos números reales o reales extendidos. Por lo tanto, tenemos que si la integral de g de m es menor o igual que la integral de fn para n's mayores o iguales que m, entonces la integral de gm es menor o igual que el ínfimo tomado sobre este conjunto de estos elementos, obteniendo esta desigualdad. Notemos que el lado derecho, ambas dependen de m, aquí y aquí depende de m también, porque el ínfimo, el que se está moviendo es el n, porque es el subíndice que está dentro de este ínfimo. Luego entonces, todos estos elementos, cualquier gm, la integral de cualquier gm, va a ser menor o igual que el supremo sobre m de todas estas partes, el supremo tomado sobre m del ínfimo de los m's menores o iguales que n de estas integrales. Pero esto no es más que el límite inferior de fn respecto de la integral de fn respecto de n. Por lo tanto, podemos conectar el lado derecho con el lado izquierdo de esta parte. Es decir, lo que tenemos de este lado. Entonces, si tomamos ahora el límite, que es lo que aparece aquí. Si ahora, bueno, voy a reescribir la primera parte. Entonces, la integral del límite inferior de f de n, que es igual a el límite, estoy escribiendo ahora el lado derecho de esta parte, de gm de mu, aquí me faltó el de mu. Esto es igual a el límite sobre m de esta parte, pero el límite sobre m de esta parte es el límite sobre m de esta parte que ya no está dependiendo del m, porque al tomar este supremo esto ya no está dependiendo del m, entonces lo puedo escribir o lo puedo no escribir. Y lo que estoy obteniendo es que esto es menor o igual, por este menor o igual, que el límite sobre m de toda esta parte, que lo voy a escribir, límite sobre m de límite inferior n de estas integrales, en donde, claro, esto al no depender del m, pues simplemente lo puedo ignorar. Y así queda demostrado el lema de Fatou. Es importante resaltar que la condición de que las funciones sean no negativas es muy importante para el lema de Fatou. Si las funciones no son no negativas, entonces podría no ser cierto. Este resultado nos va a ser de gran utilidad para demostrar el siguiente teorema fuerte de convergencia, el famoso teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Si f es una función medible no negativa, entonces la función m con dominio en la sigma-álgebra A0 infinito incluido, definida por m de un conjunto, será la integral de la función f fija sobre este conjunto respecto a mu
es una medida. Fíjense, lo que nos estamos diciendo esto es que podemos nosotros construir ahora no solo medidas utilizando funciones características de conjuntos como habíamos visto previamente, sino que podemos aquí considerar cualquier función medible con tal de que sea no negativa. Y es hasta nos sorprende la no negatividad, porque recordemos, queremos que estos números sean números no negativos para que sea medida. Entonces es claro que bueno, con lo que esperamos que este integral, cómo se comporte este integral, queremos que estas integrales, estos números sean, al mover el conjunto, sean números no negativos. Y bueno, para eso de entrada vamos a necesitar que la función sea no negativa también. Bueno, veamos la demostración. Para ver que m es una medida, entonces primero veamos. M del vacío, por definición, es integrar en el vacío, sobre el vacío, esta función, que sabemos que integrar sobre el vacío significa integrar en todo el espacio la función f por la función indicadora del vacío. Ahora, ¿cómo es la función indicadora del vacío? Claramente es 0 en todas partes. Bueno, es idénticamente 0. Por lo tanto, esta es la función idénticamente 0 y aquí uno puede verificar fácilmente que esta integral tiene que ser 0. 2. Debemos probar que m es no negativa, es una función no negativa, tal cual dice aquí el contradominio. Bueno, es claro que esto se sigue de que como la función f es no negativa, entonces podemos utilizar monotonía de la integral. Entonces esto implica que si yo integro, bueno, primero, si multiplico por cualquier, déjenme escribirlo así, por cualquier f, por cualquier conjunto medible e, esto para todo, bueno, sí, para todo conjunto e, entonces si es medible, este producto me da una función no negativa otra vez. Y por monotonía de la integral, entonces si yo utilizo la monotonía de la función constante 0 con esta otra, obtengo que 0 es menor o igual que m de e. Es decir, estoy utilizando monotonía de la integral, por lo tanto la función m es no negativa. Por último, debemos mostrar la sigma aditividad. Partamos entonces de una sucesión, sea n, una sucesión de funciones de conjuntos medibles disjunta. Vamos a llamarle a la unión, como hemos hecho en otras demostraciones, a la unión de todos los subconjuntos en la sucesión E. Vamos a definir la siguiente función. Definimos Fn como la suma de los siguientes productos. F, la función de la hipótesis, por la característica del enésimo elemento de nuestra sucesión de conjuntos. Y esa va a ser la suma de los primeros n términos. Sea f en esta suma, entonces tenemos que, bueno, la integral respecto de mu de esta función, notemos que esta es una función no negativa porque es una suma de funciones no negativas. Por lo tanto, podemos usar lo que ya conocemos, podemos usar la linealidad de la integral y obtener fácilmente que esto no es más que la suma desde 1 hasta n de la integral de cada uno de estos conjuntos, bueno, la integral de cada una de estas funciones. En particular, la integral de f por esta característica la puedo escribir como la integral de la función f sobre el conjunto mésimo de mu, y esto es precisamente la suma de m
de m, por definición. Consideremos ahora la sucesión de las funciones fn definidas aquí abajo. Por construcción, esta sucesión es una sucesión creciente, monótona creciente, es decir, fn es menor o igual que fn más 1. Claramente porque son sumas de términos no negativos y el n más 1 tiene los mismos términos que el n más 1 extra, que es no negativo. Por lo tanto, es una sucesión creciente. Ahora, ¿cuál será el límite puntual de esta sucesión de funciones? Bueno, para verlo, consideremos fn de x, el límite cuando n tiende a infinito para un x, que es, por construcción, esto es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde m igual a 1 hasta n de f de x por esta función característica. Ahora, notemos que el f de x no depende ni del m ni del n, entonces de hecho puede salir de toda esta suma y me queda aquí el límite cuando n tiende a infinito de esta suma de funciones características. Bueno, la voy a poner. La suma de las funciones características de los conjuntos M, en donde estos conjuntos por definición, por hipótesis más bien, son disjuntos. Entonces, sabemos que cuando los conjuntos son disjuntos, la suma de sus características es la característica de la unión. En otras palabras, esto es f de x de el límite cuando n tiende a infinito de la función característica de la unión de todos estos conjuntos en x, m igual a 1 hasta infinito, y este límite por supuesto es f de x por la característica de e, donde e, recordemos, es la unión de todos ellos. En otras palabras, lo que estamos mostrando es que fn de x converge a f por e de x, a este producto. Este es el producto de estas dos funciones evaluadas en x. Tenemos convergencia puntual, sucesión de funciones no negativas, monótona creciente. Convergencia puntual, podemos aplicar teorema de convergencia monótona a esta parte. Entonces, por el teorema de convergencia monótona aplicado a fn, obtenemos que el límite de estas integrales de mu tiene que ser igual a la integral del límite de fn base en el x. Ahora, el límite de fn de la integral de fn es el límite de toda esta parte, que no es más que la suma completa de m de m, y lo que me dice esto es que es la integral del límite puntual de fn, que vimos que es este producto. Entonces esto es f por la función característica de mu, pero por definición esto es m de e, y m de e es m de la unión, también por definición, de los conjuntos, m desde 1 hasta infinito, quedando así demostrada la sigma aditividad de esta medida. M entonces es una medida. Corolario 5.11. Sea f una función medible no negativa, entonces se tiene que f es 0 mu casi en todas partes de x, si y solo si la integral de la función en todo el espacio es 0. Este corolario ya nos apunta a resultados de índole más profunda de los que habíamos estudiado hasta ahora, porque a lo que apunta es que, fíjense, no importa
Este f es una función no negativa, o toma el valor 0 o toma valores positivos, incluso infinito. Sin embargo, pareciera que si la función es 0 mu casi en todas partes, es decir, si hay partes en el espacio de medida 0 en donde la función toma valores positivos o infinitos, estos no van a contribuir a la hora de integrar la función. Solamente lo que contribuye esencialmente son cómo se comporte la función en subconjuntos de medida no 0, de medida estrictamente positiva. Vamos a ver un ejemplo. Antes de demostrar este corolario, vamos a ver un ejemplo con una función muy particular. Para ilustrar lo que dice este corolario, consideremos la siguiente función de los reales a los reales no negativos. Esto va a ser en el espacio de medida de los reales con la sigma álgebra de Borel y la medida de Lebesgue. La función es la función de Dirichlet y está definida de la siguiente forma. Phi de x toma el valor 0 en todos los irracionales y toma el valor 1 en todos los racionales. Es decir, no es más que la función característica de los números racionales. Aquí tengo que ponerle un x. Bueno, recordemos por el ejercicio de la tarea que el conjunto de los racionales es un conjunto de medida 0 en este espacio de medida, es decir, respecto a la medida de Lebesgue. Por otro lado, ¿cómo es la gráfica de esta función? Bueno, la función toma los valores 1 y 0, 1 en todos los racionales, 0 en los irracionales. Entonces, parecen dos líneas paralelas, sin embargo no son líneas rectas porque son altamente discontinuas aquí y acá. Esto debido a la densidad de los números racionales e irracionales en los reales. Sin embargo, noten que esta función f, más bien phi, es 0 mu casi donde quiera o mu casi en todas partes. ¿Por qué? Porque es 0 en todos lados excepto en un conjunto de medida 0. Es decir, es 0, la gráfica de la función, los valores que toman están todos contenidos aquí, toma en el 0, excepto en los racionales, pero los racionales, donde toma el valor 1, es un conjunto de medida 0. Entonces, esta función la podemos pensar como una función que es 0 mu casi donde quiera. Y de acuerdo a este corolario, entonces la integral de esta función en todo el espacio respecto a la medida de Lebesgue es 0. Aún más, ¿qué pasa si entonces en vez de definirla como 1 aquí en los racionales, la defino como 100? Bueno, pues lo único que voy a hacer es que en vez de que esta línea altamente discontinua esté en el valor 1, ahora esté aquí en el valor 100. Aquí va a estar esta línea completamente discontinua, pero esto va a seguir siendo válido porque la función va a seguir siendo 0 mu casi donde quiera. En el conjunto donde no toma el valor 0, es un conjunto de medida 0 y su integral no va a cambiar de acuerdo a este corolario. Es decir, lo que sucede en conjuntos de medida 0 no impactan a la hora de integrar, o en otras palabras, el proceso de integración es ciego o ignora lo que sucede en conjuntos de medida 0. Lo único importante es lo que sucede en conjuntos de medida positiva. Otra cosa que podemos agregar es que con la teoría que hemos construido hasta ahora, le hemos podido dar sentido a esta integral. De hecho no lo dije. ¿Por qué esta integral es 0? Ok, dije que era por el corolario, que es cierto. Pero si intentamos calcular directamente esta integral, a ver, esta integral no es más que la integral sobre RD, como dije aquí, de la función característica de los números racionales respecto a la medida de Lebesgue. Esta es una función característica, es una función simple, de hecho, y sabemos que esta integral se define como la medida del conjunto del cual es característica, es decir,
la medida de Q, que por el ejercicio de la tarea es 0. Entonces de ahí se sigue este resultado que, insisto, va de acuerdo a este corolario. Y vean cómo la teoría que hemos construido hasta ahora ya nos permite darle sentido a integrales de funciones discontinuas, altamente discontinuas, como es la función de Dirichlet. Por supuesto, esta función no es Riemann integrable. Demostración. Vamos a hacer esta dirección primero. Supongamos que f es una función tal que su integral de Lebesgue es 0. Supongamos esto. Queremos demostrar que f es 0 mu casi en todas partes. Para demostrar que f es 0 mu casi en todas partes, basta ver que el conjunto de las x en el espacio, aquí parece que estoy negándolo, no lo estoy negando. El conjunto de las x tales que f de x es estrictamente mayor que 0, basta ver que este conjunto tiene medida 0. ¿Por qué? Porque, a ver, yo quiero ver que f es 0 mu casi en todas partes, es decir, el conjunto donde no es 0, y como la función es no negativa, entonces es precisamente este conjunto tiene medida 0. Ok, entonces basta ver esto. Para ello voy a considerar el siguiente conjunto, los siguientes conjuntos. Para cada n mayor a 1 voy a definir e sub n al conjunto de x en x tales que f de x es mayor que 1 entre n. Bueno, entonces esto es claro, esto lo estoy definiendo. Es claro entonces que la función característica, esta función característica es menor o igual que f. Este paso pongan mucha atención porque es una técnica muy común cuando uno quiere probar cosas en teoría de la medida utilizando teorema de convergencia algo. Bueno, de hecho, donde uno quiere usar monotonía de la integral. ¿Por qué? A ver, fíjense. ¿De dónde se sigue esto? Vamos a verlo con un poco más de detalle. ¿De dónde se sigue esto? Si x no está en el EN, ¿cómo es el lado izquierdo? Bueno, al no estar en EN, el lado izquierdo es 0. Y como la función es no negativa, pues es claro que se satisface esto de acá. Pero si x está en el EN, ¿qué significa? Si x está en el EN, significa que se satisface esta desigualdad, que 1 entre n es menor que f de x. Pero aquí hay un 1 que yo lo puedo escribir precisamente como 1 entre n por la función característica en el EN evaluada en x, y esto es menor que esta otra función. Bueno, entonces de aquí se sigue que si yo integro de ambos lados por monotonía de la integral, ¿qué tengo? La integral del lado izquierdo me queda, utilizando linealidad, el 1 entre n sale del proceso de integral y me queda simplemente la medida mu del EN, porque la integral de esta característica es la medida de este conjunto, y esto es menor o igual que la medida de f respecto de mu, todo el espacio. Pero por hipótesis esta es 0. Esto implica entonces que la medida de n de este conjunto tiene que ser 0. Y esto lo puedo hacer para cada n mayor o igual que 1. Por lo tanto, las medidas de estos conjuntos
es 0. Luego entonces, el conjunto este en cuestión, déjenme ponerle nombre. El conjunto H de allá arriba, es fácil ver que se puede escribir precisamente como la unión de todos los conjuntos ENs. Finalmente, la medida de este H es la medida de esta unión, que utilizando la sigma subaditividad, esto es menor o igual que la suma de las medidas de cada uno de ellos, pero las medidas de cada uno de ellos es 0, por lo tanto esto tiene que ser 0. Luego entonces la medida del H es 0 y por lo tanto la función es 0 mu casi donde quiera o mu casi en todas partes. Esto muestra esta dirección de la demostración. Vamos a demostrar la otra. Continuemos con la otra dirección de la demostración. Vamos a suponer que supongamos que f es una función que es 0 mu casi donde quiera. Debemos probar que la integral de f en todo el espacio es 0. Si la función es 0 mu casi donde quiera, entonces vamos a llamarle al conjunto E. Vamos a llamarle E al conjunto de todas las x donde la función es estrictamente positiva, es decir, no cumple eso de aquí arriba. Entonces, si E es este conjunto, entonces significa que la medida de ese conjunto tiene que ser 0. Otra vez, si la función es 0 mu casi donde quiera, significa que el conjunto donde no sucede esto, y dado que la función es no negativa, es el conjunto donde la función es estrictamente positiva, y si le llamo yo E, entonces ese conjunto va a tener medida 0. Voy a definir la siguiente sucesión de funciones auxiliar. Sea fn la sucesión, la función n por la función característica de este conjunto E. Yo tengo lo siguiente. Primero, esta sucesión es una sucesión monótona creciente. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver cómo es si x está en E y si x no está en E, como hicimos hace un momento. Si x está en E, entonces ¿cuánto vale cada una de estas dos funciones? Bueno, las funciones son estrictamente positivas. Más bien, si x está en E, entonces esta característica vale 1 y fn toma el valor n, fn más 1 toma el valor n más 1 y por supuesto que se satisface que n es estrictamente mayor que n más 1. Mientras que si x no está en E, la característica es 0 en ambos casos y simplemente tengo que 0, una vale 0 y la otra vale 0 también. Entonces en cualquier caso yo podría decir que 0 es menor o igual que 0. En cualquier caso tenemos que fn es menor o igual que fn más 1. 2. El ínfimo de n sobre las n mayores o iguales que m de las fn's, ¿quién es? Bueno, yo digo que es el fm. Bueno, esto es claro, vamos a escribir el lado izquierdo de forma un poco más explícita. Entonces, en el lado izquierdo estoy tomando el ínfimo sobre el n es mayores que m. Estoy tomando el ínfimo sobre el fm, sobre el fm más 1, sobre el fm más 2, etcétera. Y estoy tomando el ínfimo sobre este conjunto. Bueno, no el ínfimo sobre m.
aquí este M no va. Estoy tomando el ínfimo sobre este conjunto. Sin embargo, ya probamos que es una sucesión creciente. Por lo tanto, el ínfimo, el ínfimo de estas funciones es la primera. De ahí se sigue esta igualdad. Y además, recordemos que el límite inferior de esta sucesión, por definición, es el supremo sobre las m's del ínfimo sobre las n's mayores o iguales que m de las fm's. Esto es simplemente la definición. Por otro lado, esta sucesión respecto a la función original f satisface las siguientes propiedades. 3. F es menor o igual que el supremo de la sucesión. Vamos a ver por qué. Si estoy en E, entonces, bueno, f de x no depende de cómo es E, entonces, bueno, va a valer... toma cierto valor, f de x toma cierto valor en E, f de x. Mientras que el supremo de toda esta sucesión en E, estas características toman el valor de 1, entonces el supremo de todas estas pues es infinito y claramente satisface que f de x va a ser menor o igual que infinito. Mientras que si estoy fuera de E, ¿qué sucede? Fuera de E, estas características toman el valor 0 y la función fuera de E toma el valor 0 también. Por lo tanto, se satisface que 0 es menor o igual que 0 y tenemos esta relación de acá. Por último, notamos lo siguiente. Vamos a juntar primero 3. Tenemos que f es menor o igual que el supremo de esta sucesión. Sin embargo, el supremo de esta sucesión fm por el 2, esto es igual al supremo del ínfimo de las n's mayores o iguales que m de las fn's. Pero esto no es más que la definición del límite inferior de fn. Esta es 4. Vamos ahora a juntar todos estos resultados de la siguiente forma. Como la función es no negativa, f es una función igual a 0, casi donde quiera, pero es no negativa, entonces tenemos que, aquí lo voy a hacer, 0 es menor o igual que la integral de f respecto de mu. Aquí estamos usando que la función es no negativa. Luego, por monotonía, aquí estamos por 4. La integral de f es menor o igual que la integral del límite inferior. Del límite inferior de fn de mu. Aquí estamos utilizando 4 y la monotonía. Después, ¿qué cosa nos relaciona la integral del límite inferior con otra cosa? El lema de Fatou. Por lema de Fatou, tenemos que esto es menor o igual que el límite inferior de la integral de fn de mu. ¿Y quién es este límite, el límite inferior de esta integral? Aquí es en x. Fijémonos cómo es esta sucesión. La integral de fn de mu, ¿qué es? Bueno, es la integral de n por la función característica de e de mu. Esto es n veces, por linealidad sale esta constante, por la medida de e, y la medida de e es 0. Entonces, para toda n, esta integral es 0. Es decir, esta sucesión de números reales, como sucesión, converge a 0, porque de hecho es la sucesión constante 0. Entonces, al converger al 0, significa que no solo el límite de la sucesión es 0,
Entonces, el límite de la sucesión es 0, aún más el límite inferior de esa sucesión coincide con el límite superior y coinciden con este límite, que n, x, x. Por lo tanto, el límite inferior es 0. Lo que hemos mostrado es que la integral de f tiene que ser 0. Con esto queda demostrada esta propiedad, este corolario. Como corolario a toda esta sección, presentamos el siguiente teorema de convergencia monótona versión refinada. Si Fn es una sucesión monótona creciente de funciones medibles no negativas que converge mu casi donde quiera en el conjunto puntualmente a una función f medible no negativa, entonces el intercambio de límite es posible, de límite con la integral. ¿Por qué se le llama teorema refinado? ¿Qué es lo que cambia respecto al teorema de convergencia monótona que dimos previamente? Bueno, hay dos cambios. El primero de ellos es que el teorema de convergencia monótona usual se le pide que esta sucesión converja puntualmente a f en todo punto del espacio. Aquí le estamos pidiendo que la convergencia sea mu casi donde quiera en X. Ahorita vamos a explicar con un poco más de detalle qué significa esta parte. Y dos, lo que aquí es de vital importancia es que el límite mu casi donde quiera puntual de esta sucesión debe de ser una función medible no negativa. Recordemos que en el caso del teorema usual, esto era un poco de a gratis, porque si teníamos una sucesión de funciones medibles que convergía puntualmente, entonces el límite es medible también automáticamente. Aquí necesitamos saber o haber demostrado que el límite sea una función medible para poder utilizar esta versión del teorema. En otras palabras, si relajamos la convergencia puntual acá, tenemos que garantizar la medibilidad del límite. Si no tenemos, o más bien si tenemos la convergencia en todo punto del espacio, entonces el límite ya sabemos que es medible. Entonces, el teorema de convergencia monótona refinado lo que pide es convergencia puntual. Es decir, lo que se le pide es que Fn de x, esta sucesión, converja a un f de x con n para todo x en el espacio. Eso es lo que está pidiendo. En este caso, si sucede esto, automáticamente sabemos que esto garantiza que el límite, que le estamos llamando aquí f es medible no negativo y se satisfacen el resto de condiciones, entonces se vale el intercambio de límite. Esta versión, el teorema refinado, no está pidiendo esto. O bueno, pide esto, pero en un conjunto más pequeño. Lo que me dice es que, ok, que Fn de x converja a f de x mu casi en todas partes o casi donde quiera. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que, es decir, que si E es el conjunto donde no hay esta convergencia, donde Fn de x no converge a f de x, entonces ese conjunto, o es más que entonces, déjenme escribirlo de esta forma. La medida de... Sí, ya está, no tiene caso que le ponga yo nombre al conjunto. La medida mu de este conjunto, que es el conjunto donde no hay convergencia,
es 0. O hay un conjunto adentro de este conjunto de medida 0, conjunto no vacío. Y en este caso ya no tenemos esta implicación, entonces esto es una de las cosas que se le pide. Y 2, que el límite es medible y es una función no negativa. Entonces esta es la diferencia entre los dos teoremas. Otra vez, fíjense, pedirle que converja en todos lados, pues es más que pedirle que converja solo en una parte del espacio, porque esto lo que me dice es que me basta que converja en una parte del espacio, en una parte de forma que el complemento, es decir, donde no converja, tenga medida 0. Entonces pedirle que converja en todo el espacio automáticamente me hace al límite medible. Si no tengo eso, entonces, ok, basta que me converja en una parte tal que el complemento tenga medida 0, pero yo tengo que garantizar de algún otro modo que el límite sea medible y no negativo. Y en ese caso, la conclusión de estos dos es la misma, que el proceso de intercambio del límite con la integral se puede hacer. La demostración de este teorema pueden encontrarlo en el Elements of Integration de Robert G. Bartlett.